índice Top 5 desastres nucleares, desastres que devastaron países y hasta continentes enteros. La potencia de las fusiones nucleares que son capaces de destruir ciudades en milisegundos. Te presento los 5 peores desastres nucleares que fueron producto del gran poder del humano. La comida es una porquería, guácala. Three Mile Island. El 28 de marzo de 1979 a las 4 de la mañana, la central nuclear de Three Mile Island, ubicada en Harrisburg, Pensilvania, Estados Unidos. Ese día se produjo un fallo en el circuito secundario de la planta. Las bombas primarias de alimentación del circuito secundario dejaron de funcionar a causa de una avería mecánica. Esto impidió la retirada de calor del sistema primario en los generadores de vapor. Se apagaron automáticamente, primero la turbina y después el reactor. La presión y temperatura empezaron a dispararse. Mientras tanto, otro problema apareció en otra parte de la planta. El sistema de agua de emergencia había sido probado horas antes del accidente. Como parte de la prueba, las válvulas se cierran y abren al final de la misma, pero por un error humano el sistema de emergencia no funcionaría. Minutos después los trabajadores se dieron cuenta de esto, evitando que el desastre sea mucho mayor, permitiendo que el agua fría enfriara los generadores. Comenzaron a formarse daños en la planta. Debido a esto, el agua llenó el presurizador por completo. Esto indicó al operador dejar de introducir, sin saber que, debido a la válvula obturada, el indicador puede, y en este caso, proporcionar información falsa. Debido a todo esto, el núcleo de la planta empezó a dañarse, provocando que partículas radioactivas escaparan del lugar. Three Mile Island ha sido objeto de interés para los estudios del factor humano en reaccionar y tomar decisiones bajo tensión. Limpiar el reactor después del accidente duró 14 años y no terminó oficialmente hasta diciembre de 1993, con una pérdida total de $1.000 millones, eliminando casi 100 toneladas de combustible radioactivo. La comida es una porquería, guácala. De Windscale. El incendio de Windscale ocurrió el 10 de octubre de 1957. Fue el peor accidente nuclear en la historia de Gran Bretaña, de una magnitud de nivel 5 de un máximo de 7 en la escala internacional de accidentes nucleares. Tuvo lugar en Windscale. Los 2 reactores habían sido construidos de forma apresurada como parte del armamento nuclear británico y el desarrollo de una bomba nuclear británica. El accidente ocurrió cuando el núcleo de la Unidad 1 se incendió, liberando grandes cantidades de contaminación radioactiva en la zona que provocó varias enfermedades a los seres vivos, incluyendo al humano. Se estima que causó 240 muertes directas debido al cáncer que produce el impacto en víctimas. Es difícil de estimar debido a que se esparció por 500 kilómetros cuadrados. En un comienzo no hubo evacuaciones en la zona. En comparación con Three Mile Island y Chernobyl, eran usados para la producción de energía eléctrica. En contraste, Windscale era usado exclusivamente con propósitos militares. La comida es una porquería, guácala. Kishti. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética comenzó un apresurado proyecto en el desarrollo de armas nucleares, por lo que la planta fue construida rápidamente después del fin de la guerra. En 1957, el sistema de enfriamiento en uno de los tanques, que contenía entre 70 y 80 toneladas de residuos radiactivos líquidos, falló y no se reparó. La temperatura comenzó a elevarse, lo que provocó la evaporación y una explosión química de los desechos secos. El 29 de septiembre de 1957, con una fuerza estimada de 100 toneladas de TNT, arrojó al aire la tapa de hormigón de 160 toneladas. No hubo víctimas inmediatas, pero emitió grandes cantidades de contaminación radioactiva. La mayor parte de esta se estableció cerca del lugar y contaminando los ríos de alrededor. Con el pasar de las horas, la radioactividad se esparció a lo largo de cientos de kilómetros, abarcando un área habitada por aproximadamente 250.000 personas. En las siguientes 10 horas, la nube radioactiva se desplazó hacia el noreste, alcanzando 350 kilómetros del lugar del desastre. Las consecuencias de la nube causaron contaminación de un área de más de 20.000 kilómetros cuadrados. Al menos 22 centros poblados fueron expuestas a la radiación, con un total de 10.000 personas evacuadas.
comida es una porquería, guácala. Fukushima. El accidente nuclear de Fukushima ocurrió a las 14 horas 46 minutos del 11 de marzo de 2011 después del trágico terremoto que sacudió a Japón con la magnitud de 9.0 grados que provocó un tsunami en la costa noreste de Japón. La Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial elevó el nivel de gravedad a 7 en la escala de accidentes nucleares, alcanzando el mismo nivel que el accidente de Chernóbil. Estas catástrofes naturales provocaron que los reactores activos se apagaran automáticamente al detectar el terremoto, debido a las descargas del reactor y otros problemas de la red. El suministro de electricidad falló y los generadores de emergencia comenzaron automáticamente a funcionar. Pero el terremoto generó un tsunami de 14 metros de altura que llegó 46 minutos después, superando el dique de contención de la planta de solo 5.7 metros de alto e inundando los terrenos de la planta, inundando con agua de mar los sótanos y destruyó los generadores de emergencia. La pérdida del refrigerante produjo por consecuencia 3 fusiones nucleares, 3 explosiones de hidrógeno y la liberación de contaminación radioactiva. Días posteriores al desastre, la radiación obligó al gobierno a declarar una zona de evacuación cada vez más grande alrededor de la planta, que culminó en una zona de evacuación con un radio de 20 kilómetros, siendo evacuados en total unos 154.000 residentes de las comunidades que rodeaban la planta debido a los altos niveles de radiación ionizante. Grandes cantidades de agua contaminada fueron liberadas en el Océano Pacífico durante y después del desastre. La comida es una porquería, guácala. Chernóbil. El accidente de Chernóbil fue el mayor accidente nuclear de la historia. Sucedió el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento formaba parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Unión Soviética, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil, considerado, junto con Fukushima, como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares, alcanzando el máximo de 7, es incluido entre los más grandes desastres medioambientales de la historia. Las causas y desarrollo del accidente son objeto de controversia. Existe el consenso general que desde días antes se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 que desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear y en 2 explosiones sucesivas seguidas de un incendio que volaron la tapa del reactor de 1200 toneladas y expulsando grandes cantidades de materiales radiactivos a la atmósfera, formando una nube radioactiva que se extendió por Europa y América del Norte. Se estima que las cantidades de materiales radioactivos o tóxicos superaron por 500 veces lo liberado por la bomba arrojada en Hiroshima en 1945. Causó la muerte inmediata de 31 personas, lo que llevó al gobierno soviético la evacuación de urgencia de 166.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa. Después del accidente se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas. Se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor de la central que aún sigue vigente. Con todos estos desastres y las miles de vidas producto de errores, negligencia por parte de los humanos, las centrales nucleares empezaron a tener mayores medidas de seguridad. Saber la grande potencia de la energía nuclear y que puede ser nuestra salvación al cambio climático como nuestra tumba como civilización. Planeo hacer un video de esto. Espero este video te haya hecho reflexionar que las vidas cobradas y las miles de hectáreas contaminadas no sean en vano. Dale like si te gustó, suscríbete y comenta lo que pienses. Hasta la próxima.